¿Cuál es? Ahí está. Pero solo termino. Ahí está, ahí está. Listo. Ok, muchas gracias. Gracias, Julio. Quiero agradecerte por tu presencia y por la moderación de este evento, y contigo estuvimos hace 4 años, me parece, en un debate que organizaste en CIESPAL, 5 años de hacer, con Soledad Wapestein, con Susana Wapestein y con Jorge Arcanda sobre Gramsci. Y yo me recordaba ayer que en ese momento Susana decía que todos los caminos llevan a Gramsci. Y debatíamos ahí con Susana porque les decía que aquí en Ecuador no llega, estos caminos no habían pasado por Ecuador, así que bueno, me acuerdo eso precisamente. Bien, el día de hoy voy a trabajar sobre el tema de lo nacional popular, y básicamente lo que se plantea para esta exposición es el marco teórico, marco analítico de lo que significa lo nacional popular. Es un proyecto de investigación que estoy realizando y que va a contar con el concepto de lo nacional popular, que básicamente tiene que ver con, en primer lugar, una sociedad compleja; en segundo lugar, con la constitución del pueblo; en tercer lugar, con lo que significa el nacionalismo; en cuarto lugar, lo que significa una dirección jacobina y la reforma intelectual y moral que eso plantea; en quinto lugar, el tema del Estado, como elementos básicos de lo que significa el concepto de lo nacional popular en Gramsci, pero voy a incorporar varios de las discusiones que en América Latina se han planteado. Básicamente estoy debatiendo con el populismo, estoy debatiendo con el concepto de revolución pasiva, también con lo que significa ciertas concepciones sobre el Estado y básicamente el tema de lo plurinacional. Como les decía, mi estudio ha comenzado y cuenta con un marco teórico para el estudio de la relación entre la Revolución Ciudadana y el movimiento indígena 2007-2017. Esta es la continuación de otro trabajo que terminé sobre la relación entre el Estado y los maestros. Ahora voy a trabajar sobre el Estado y los indígenas. Básicamente la hipótesis que me estoy planteando es que hay una grieta con raíces históricas entre el nacionalismo y la plurinacionalidad, que impide que se conforme un movimiento nacional popular en el Ecuador. Esta es la hipótesis de trabajo que estoy planteando. Para esto asumo el aporte de Gramsci de que lo nacional popular es el modo de resolver políticamente la configuración y representación de un sujeto popular con actores que no se configuran como actores como clases nacionales, dado la existencia de sociedades débiles, abigarradas y fragmentadas. Esta es un poco la idea de lo nacional popular que estoy asumiendo. ¿Me permite? Aquí estamos. En primer lugar, quisiera señalar 3 ideas básicamente lo que significa esta sociedad regionalizada. Se han desarrollado varios textos, el de Lisa Norma y Huasca, el trabajo que ha realizado Pablo Espina, que afirman esta precisa relación de una sociedad regionalizada en el Ecuador en el siglo XX y de alguna manera para acá también es importante. Pero a mí me parece que hay que relacionar esto con el concepto de la cuestión meridional, ¿no? Que es el concepto de Gramsci de una Italia cruzada por características regionales entre el norte y el sur, entre
una élite terrateniente en el sur y una burguesía en el norte, entre el campesinado del sur y la clase obrera del norte. Esta es una idea que refuerza precisamente el análisis y que de alguna manera está presente en los trabajos de Mayhuasca. Para Portantiero, ¿no es cierto?, en América Latina, que traduce el pensamiento de Gramsci a una sociedad caracterizada por una estructura social compleja y fragmentada, con una sociedad civil en donde las clases sociales, y esto es lo importante, no logran desarrollarse también como clases nacionales, ¿no es cierto?, y que tampoco logran desarrollarse en una trayectoria de lo económico a lo social y a lo político. Esto es un elemento importante, ¿sí?, que tiene que ver básicamente con el hecho de que hay una sociedad regionalizada y fragmentada en el Ecuador. Zabaleta lo llama esto sociedad abigarrada y lo llama para Bolivia, es decir, en donde existe distintos formas de producción, varios regímenes de acumulación, y esto plantea también la existencia de clases fragmentadas. Un segundo elemento que es importante considerar en el concepto de Gramsci tiene que ver con el concepto de pueblo. El perfil de clase se funde en estructuras totalizantes de pueblo. Como les decía, no se constituyen en formas corporativas desde el sindicato para pasar luego al partido, sino que se modelan en grandes movimientos populares. No hay clases, esto es un poco una idea que plantea Portantiero, pero también Thompson, no hay clases preestablecidas. Es la propia categoría del pueblo la que debe ser construida. Además, la configuración del pueblo implica antagonismo, implica una relación entre nosotros y los adversarios. Se produce además, según Laclau, en una lógica de equivalencia y antagonismo. Y además, y esto es un elemento importante para el Ecuador, se debe asumir los distintos elementos de la cultura popular relacionadas con una heterogénea composición cultural, ¿no es cierto?, que está presente en la sociedad ecuatoriana. El tema del pueblo implica además tomar en cuenta lo siguiente: el pueblo está en una sociedad donde existe exclusión, donde la desigualdad es un elemento que marca la constitución del pueblo y en donde hay sectores excluidos y sectores incluidos. Las relaciones, además, dentro de esta configuración de pueblo, tienen que resolverse de alguna manera con procesos de hegemonía dentro del bloque social que se va constituyendo. Para Zabaleta, por ejemplo, en Bolivia, ¿no es cierto?, las relaciones de clase implicaban un liderazgo de la clase media. Para García Linera, la constitución del MAS, ¿no es cierto?, en el periodo del 2000 para acá, implica una hegemonía campesina indígena dentro de ese bloque. Por lo tanto, la constitución del bloque no está predicha, sino que tiene que constituirse en ese camino. Y además otro elemento importante: la constitución del pueblo implica soberanía popular, o sea, implica poder popular, porque es la única manera, como veremos, de resolver los problemas que tiene la democracia y que tiene el Estado. Un cuarto elemento que es importante dentro del concepto de Gramsci y que es un elemento que lo tomo también, es que hay que constituir un liderazgo jacobino, un liderazgo, ¿no es cierto?, que exprese y que lidere la constitución de la voluntad nacional y popular, ¿no es cierto? Como dice Gramsci en sus estudios sobre literatura, ¿no es cierto?, hay una sustancial incapacidad en el intelectual, en los intelectuales italianos para articularse con los sectores populares. Este divorcio entre los intelectuales y los sectores populares me parece que es un elemento sumamente importante para ver si realmente es posible, primero, la constitución de una cultura nacional y popular, y por otro, un liderazgo político. Precisamente el papel del grupo de dirección del liderazgo jacobino implica la capacidad de articular toda esa fuerza disgregada de las clases populares
e impulsar una reforma intelectual y moral. Y esto implica que el papel de los intelectuales, como habíamos mencionado ayer, ¿no es cierto?, en varias de los aportes que se dieron, el papel de los intelectuales es clave para, primero, recoger, ¿no es cierto?, primero recoger esos elementos que están planteados desde el punto de vista de la cultura popular y por otro lado darles un sentido crítico. El otro elemento clave que a mí me parece que hay que cortar en este concepto tiene que ver con el asunto del nacionalismo. Creo que yo tenía que haber hecho esto. Entonces, desde el punto de vista de Aybar, ¿no es cierto?, hay que entender lo nacional popular como un síntoma, una problematización y una puesta en acto de la llamada cuestión nacional. Esto es un elemento que creo que ha estado faltando en lo que significa el análisis de la Revolución Ciudadana. Hay un contenido nacionalista. El nacionalismo es una forma, y esto es lo interesante, una forma de memoria y nostalgia de una comunidad quebrantada por la desigualdad y la exclusión. Como dice Aybar, el problema está en la constitución de la comunidad política, ¿no es cierto? Y el nacionalismo es un elemento, es un movimiento, es un discurso, pero al mismo tiempo es una organización política que pone, digamos, que expresa y concreta lo que significa esa comunidad política. Las personas tienen que reconocerse como parte de esa comunidad política. Y aquí en el caso del Ecuador es fundamental esto. Primero, porque somos un país dependiente. Segundo, porque hay esa exclusión. Y tercero, porque hay una falta de integración nacional. Él señala, Julio Aybar señala, que este desgarro que se produce precisamente por esa situación de desigualdad, que yo le estoy vinculando mucho con lo que pasó en el año 2000, ¿no es cierto?, es un trauma. Y esto es precisamente un trauma, 1 millón de gentes fuera del país, un hito inicial de un proceso de resubjetivación política. O sea, el proceso de politización comienza precisamente por tratar de resolver y de suturar ese trauma que se produce por 10 años de crisis del neoliberalismo, por la exclusión, por la migración y por todos los problemas que teníamos desde el punto de vista de la relación con los poderes transnacionales. El liderazgo político debe construir la sutura, un marco de interpretación que diagnostique el problema, ¿no es cierto?, que ubique los responsables y que politice ese proceso. Otro elemento fundamental de la concepción de lo nacional popular es el Estado. Un Estado constituido en el Ecuador en el marco de la conducción de las élites, la dependencia, como les decía, y este proceso de exclusión que plantea el neoliberalismo, pero que es histórico, que puede ser confrontado. ¿Cómo se confronta esto con movimientos nacional populares? Y la soberanía popular implica precisamente contar con la capacidad desinstituyente de ese Estado, digamos, de las élites de ese Estado dependiente. La constitución del sujeto pueblo debe contar con una base material y eso implica además que el Estado es un dispositivo que permita la integración nacional, que permita la soberanía, que permita la ampliación de la ciudadanía, que permita la inclusión social, ¿no es cierto?, que implica además cambios desde el punto de vista de los procesos de representación. Es clave el papel del Estado. Como veremos, yo estoy debatiendo con, digamos, distintas interpretaciones que no toman en cuenta el papel del Estado. La centralidad del Estado es clave, dice, para la conformación de lo popular, Zabaleta. La democracia, además, según Chantal Mouffe, ¿no es cierto?, la referencia a la soberanía popular constituye un elemento vital, la columna vertebral de la pelea por la democracia. Y esto ha sido eliminada por las concepciones democráticas liberales, ¿no es cierto?, de la definición de la democracia. Los gobiernos nacional populares no pueden resolver, lo que se mencionaba ayer también, las demandas populares a través de una buena administración
a través de plantear que solamente el bien común vaya a ser resuelto, ¿no es cierto? Es importante considerar que tiene que ser hecho en un proceso de conflicto. Bien, en este campo, después de plantear un poco el concepto de lo que significa lo nacional popular con los elementos de pueblo, con los elementos nacionalistas, con los elementos de soberanía, quisiera señalar algunas aristas del debate. Primero, tiene que ver con el populismo. Yo no utilizo el concepto de populismo. Y no utilizo el concepto de populismo básicamente porque me parece que ese concepto en los últimos 20, 30 años ha sido prácticamente colonizado por el liberalismo. Es decir, aparece el populismo como un proceso, digamos así, de liderazgo carismático, como un proceso de acarramiento de masas, con un proceso que de alguna manera prescinde de tomar en cuenta los factores sociales e históricos del país. Entonces, yo estoy planteando un debate con el populismo, con este concepto que no logra captar las condiciones sociales e históricas, ¿no es cierto?, para la construcción del sujeto. Es un concepto de alguna manera atrapa todo. Todos son populistas. Son populistas Velasco Ibarra, es populista Correa, es populista Bucarán, es populista Vargas Pasos, es populista, bueno, todos son populistas. Y en ese sentido pierde capacidad explicativa. Es importante retomar, por lo tanto, como Star Cual lo plantea, ¿no es cierto?, la dimensión histórica que combina los elementos populares, estatales y nacionales que hemos planteado, ¿no es cierto? El populismo tiene límites, ¿no es cierto?, pero también tiene algunos debates que es importante incorporar. O sea, yo planteo incorporar varios de los debates alrededor del populismo con relación a lo nacional popular. El otro elemento que estoy debatiendo es el concepto de Estado. Estoy planteando una crítica, una visión de Estado como un dispositivo desarticulador de los movimientos sociales que se han planteado mucho en los trabajos sobre la revolución ciudadana. Los movimientos no son antiestatales, puramente antiestatales. Para decir algo, yo estoy descubriendo cómo son las relaciones del movimiento indígena con el Estado, a través de una multiplicidad de mecanismos, entre ellos con las juntas parroquiales, por ejemplo. Y además, los movimientos sociales buscan, ¿no es cierto?, convertir sus luchas antineoliberales en materia estatal. Entonces, critico una visión, estoy planteando con Cortés y con Seyman, ¿no es cierto?, de que el tránsito desde la sociedad hacia el Estado sea una forma de degradación de los movimientos sociales. Pulanzas plantea que el Estado no se reduce a una correlación de fuerzas, presenta una opacidad y una resistencia propias. No hay un Estado transparente. Participar en el Estado implica, ¿no es cierto?, aceptar precisamente ese color que Zavaleta plantea que el Estado impregna a los movimientos sociales. Aceptar procesos de institucionalización, tener conscientes los procesos de institucionalización como para participar, por ejemplo, en las elecciones desde hace 30 años, o sea, hace 25 años, o participar en todo lo que significa las negociaciones del agua, o lo que significa, ¿no es cierto?, participar en las juntas parroquiales, etcétera. Implica aceptar que las reivindicaciones deben entrar en un proceso de institucionalización. Entonces, no se trata de establecer una relación dicotómica entre los movimientos sociales y el Estado. Hay que entender mucho más la complejidad de este proceso de inserción, ¿no es cierto? El otro elemento que me parece que hay que discutirlo tiene que ver con la revolución pasiva. Modonesi sostiene que la revolución pasiva tiene un entramado conceptual y útil sugerente para interpretar los procesos históricos
interpretar los procesos populistas. Justamente con Svampa y otros autores han planteado, digamos, un concepto en el cual los procesos progresistas son identificados como revolución pasiva. Sin embargo, varios autores, entre ellos Pisorno, Aboy, Juan Carlos Torres, etcétera, están planteando, ¿no es cierto?, una vía diferente. Señalan que el modelo de la revolución pasiva no puede ser un concepto que pueda ser asimilado para las experiencias progresistas. Aboy plantea especialmente que hay un proceso, que los procesos tienen relaciones, digamos así, de tensión, o sea, en las cuales, ¿no es cierto?, se mueven en la tensión entre la iniciativa de las élites por arriba, ¿no es cierto?, y la iniciativa de los movimientos por abajo. Hay una tensión entre una lógica antagonista, rupturista, y una lógica, digamos así, institucionalista. Esto me parece que es importante, porque eso nos llama a pensar los procesos progresistas como procesos que hay que ser analizados en las condiciones específicas en las cuales se da. Por ejemplo, en el caso del populismo y de Perón, ¿no? No es que Perón fue un general que desde el Estado manipuló a la clase obrera. Fue un proceso de participación de la clase obrera, de movilización popular, ¿no es cierto?, en la cual las élites no quisieron participar, porque Perón quiso aliarse con las élites le dijeron que no, y él lo que hizo es desde el Estado, ¿no es cierto?, establecer una relación con los sectores populares. O sea, hay cada proceso que tiene que ser analizado en cada situación y en cada modalidad. Hay además una cuestión fundamental. Los procesos progresistas han tenido un rol activo, ¿no es cierto?, una función progresiva. Es decir, no hay una función simplemente de pasivización. Y esto depende también de cada proceso, depende de cómo llegan los sectores populares y la movilización popular. No es lo mismo el caso de Bolivia, el caso de Ecuador, el caso de Argentina, ¿no es cierto?, el caso del PT en el Brasil, ¿no es cierto? ¿Y cómo llegan? ¿No? Porque en un momento puede llegar en un momento de movilización y de ofensiva, ¿no es cierto? O puede llegar, como en el caso del Ecuador, en los primeros 5 años de este siglo, en una fase de declive y de crisis. Entonces, una cosa es un movimiento en crisis y otra cosa es un movimiento a la ofensiva, ¿no es cierto? Y en ese sentido hay que ver cómo, digamos, se van articulando con la cuestión esta. El tema de la plurinacionalidad es un tema que está abierto. Yo pienso que Gramsci no lo conceptúa, ¿no es cierto? Él da una serie de aportes, como hemos visto ayer, por ejemplo, sobre la diversidad lingüística, sobre el tema de las tradiciones, la heterogeneidad de lo popular, el regionalismo, ¿no es cierto? Pero, digamos, ahí hay una tensión de fondo, ¿no es cierto?, entre lo que significa precisamente el nacionalismo como una entidad que va unificando, articulando y de alguna manera homogeneizando, y el tema de lo plurinacional. Ahí hay una tensión real que hay que tomarla en cuenta. Es decir, el tema de la constitución del Estado plurinacional, el tema de las autonomías territoriales, el tema de la diversidad cultural, tiene que ser asumida como parte de este proceso de investigación. Finalmente, quisiera señalar, ¿no es cierto?, con respecto al tema de mi investigación y como conclusión de lo que significa este marco inicial, varias preguntas que me estoy planteando en la investigación, ¿no es cierto? La crisis de la comunidad política en el año 2000 evidencia la exclusión de la mayor parte de la población en el Ecuador con el neoliberalismo. ¿Hasta dónde, no es cierto?, también expresa todas las tensiones que habían con el imperialismo. ¿Hasta dónde el nacionalismo de la Revolución Ciudadana sutura ese trauma? Esa es la pregunta que hay que hacer. De alguna manera yo estoy considerando y sospechando que lo que la Revolución Ciudadana hace es una especie de sutura frente a un trauma que se produjo en el año 2000 y en la crisis política. Esto tiene que ver con qué capacidad tiene la Revolución Ciudadana de ser una revolución nacionalista.
En segundo lugar, ¿cuál es el carácter de la plurinacionalidad cuando tenemos un movimiento indígena que tiene vínculos con el Estado? ¿Qué significa plurinacionalidad en realidad? Ahí yo creo que hay varios interrogantes que plantearse. Además, ¿cuál es el carácter de la propuesta nacionalista de parte de la Revolución Ciudadana? ¿No es cierto? Porque lo que yo estoy encontrando es que las políticas de descorporatización de la Revolución Ciudadana del Estado, ¿no es cierto?, lo que hacen es justamente quebrar las relaciones con el movimiento indígena, con los derechos colectivos, con los procesos de autonomía. Además, hay una cosa que es evidente. La Revolución Ciudadana no es una revolución hegemónica, es una revolución que lucha por la hegemonía, pero que tiene debilidades para constituir una propuesta hegemónica. Mi pregunta es, ¿hasta dónde esa grieta con el movimiento indígena, ¿no es cierto?, está influyendo precisamente, ¿no es cierto?, en la falta de constitución de un proyecto cultural nacional, ¿no es cierto?, y hasta dónde esa ruptura con el movimiento indígena lo que hace es debilitar la posibilidad de un proceso de soberanía popular que permita precisamente esa reforma del Estado. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago.